Estamos de vuelta ya en Despierta con CDN. Hoy ya en nuestra entrevista central, hoy nos visita nuestro amigo Eddie Olivares, ex fiscal, es miembro del Consejo del Pleno de la Junta Central Electoral, aspirante ahora a presidente de la Junta Central Electoral y además está en el medio de toda esta controversia, que si la independencia, que si pertenecer a un partido no te hace independiente y por ahí María se va, pero hoy hemos decidido invitarlo y él gustosamente ha aceptado para aclarar todas estas dudas. Eddie, buenos días. Buen día, contentísimo de estar aquí con ustedes. En una mañana de procesos en el Congreso Nacional, un placer. Eddie, cuéntanos arrancando. A ti no te vamos a preguntar qué encontraste porque todavía tú no has llegado, pero y esa es la pregunta obligatoria. Pero sí queremos que tú nos digas qué hay, qué es lo que hay debajo de todo este dime y te diré entre PRM y los demás representantes de la sociedad civil. Desde que alguien dice que sea Eddie Olivares, viene el PRM, pan y le manda un tablazo. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, yo pienso que es un proceso muy interesante, parte de la democracia, y siempre es bueno que cuando se van a tomar decisiones tan trascendentes como la escogencia de una nueva Junta Central Electoral, de un nuevo pleno, que se debata también de cara al sol. Yo pienso que más allá de las entrevistas que se hacen en el Senado, también es un tema que es importante debatirlo en la opinión pública. Pienso que eso contribuye con la transparencia del proceso y creo que genera entonces situaciones de planteamientos distintos, desde ángulos distintos, y al final de cuentas quien tendrá la última palabra será el Senado de la República, que es el que tiene la competencia de conformidad con la Constitución de la República, y que en un sistema democrático la separación de los poderes como un principio clásico es fundamental para que la voluntad de los representantes del pueblo sea la que prevalezca, la que determine quiénes serán los y las que integrarán la Junta Central Electoral para el periodo 2020-2024. Yo voy a hacerte la pregunta que te haría cualquier ciudadano en la calle para asumir este compromiso de estar al frente del organismo comicial. No lo que te preguntarían en el Senado, lo que te preguntaría cualquier ciudadano en la calle. ¿Por qué Eddie Olivares es independiente si acompañó a Hipólito Mejía, por ejemplo, en su campaña? Yo he dicho que soy quizás tan independiente como el que más independiente pueda ser para ocupar esta función pública, y que de ninguna manera se puede descalificar a un ciudadano. Y en este caso estoy yo ahora, pero mi planteamiento no va enfocado en mí. Mi planteamiento va enfocado en lo que representa la situación que estamos debatiendo, lo que representa hacia el futuro. Y es el hecho de que no se puede descalificar a nadie siempre que reúna los requisitos establecidos en la ley y la Constitución. No se puede descartar por ninguna otra razón que no sea la que establece el constituyente. ¿Por qué? Porque de alguna manera la decisión del constituyente fue el producto de una consideración bien fundamentada, y en este caso el constituyente determinó que cualquier ciudadano que cumpla con los requisitos establecidos en la Constitución y en la ley, en este caso la 1519, tiene el derecho de ocupar cualquiera de esas posiciones. Lo contrario sería una discriminación desafortunada que atenta contra el propio sistema democrático y representativo en este caso, porque se trata de una competencia del primer poder del Estado, en este caso una de sus cámaras, la Cámara Alta,
la Cámara de Senadores, pero yo confío plenamente en la sabiduría de nuestros senadores y estoy seguro que tomarán la mejor decisión para fortalecer el sistema democrático y la independencia de los poderes. Buen punto ese, porque no parece estar en medio del debate que son poderes diferentes. Parece que le están enviando órdenes al legislativo, o desde el ejecutivo, o desde el PRM, o desde la sociedad civil. Pero realmente eso es una atribución del Senado de la República. Eso está establecido constitucionalmente. Y pueden optar cualquier ciudadano. Eso de independiente, de qué sé yo qué, esos son inventos. Porque la Constitución no establece eso. Yo tengo una posición clara, usted lo sabe, doctor Olivares, yo he escrito sobre eso. Yo he dicho que con Eddie Olivares no nos van a sacar gato por liebre. No sabe a qué tenerse con ustedes, más que resume la experiencia. Pero ayer una carta... No, pero yo quería agregarle a eso, con el perdón. Sí, cómo no. La Constitución de la República es bien clara, precisamente para garantizar esa independencia de los poderes. Si en un caso la palabra independencia es altísimamente relevante, es en cuanto a la independencia de los poderes, razón por la cual el constituyente estableció que en la República Dominicana no existe mandato imperativo. ¿Y qué es el mandato imperativo? Es el hecho de que a un representante, a un legislador, deba tomar una decisión sobre la base de un mandato que esté más allá del mandato del único que puede mandarle, que son sus representados, son los únicos que pueden mandarle. En consecuencia, los legisladores en la República Dominicana, conforme a la Constitución, tienen el derecho y el deber de actuar solo sobre la base del mandato de sus representados. No existe ningún otro poder que pueda trazarle pauta, ni ninguna otra institución que pueda establecerle como requisito apoyar posiciones que no son el producto de su voluntad libérrima y de los intereses de sus representados. Vamos a hablar de la carta de Hipólito, porque en redes sociales, incluso algunos medios, han asumido que eso es el tiro de gracia a sus aspiraciones, porque realmente se ha instalado la tendencia de un independiente. Pero yo leyendo esa carta entre líneas, yo interpreté exactamente lo contrario. Un viejo zorro de la política como Hipólito, él se pone equidistante y dentro de la línea del partido, pero en un sentido, dice Hipólito, dice él, respaldo plenamente la disposición institucional del PRM en el sentido de la libertad de conciencia y la independencia partidaria. Los legisladores, en este caso los senadores, van a votar de acuerdo a su conciencia y cuando lo hagan, votaron así, y van a reivindicar su independencia. Yo creo que va a ser penoso, pero va a haber una votación dividida, probablemente del PRM. Pero interprete usted, por la cercanía de su compadre dos veces, esa carta. Yo creo, como lo dije ahora, que fue una carta inteligentísima para apoyarla a usted. Pero yo prefiero que lo interprete usted con la veteranía del periodista que ha estado siempre en primera fila en los medios de comunicación donde ha sido ejecutivo, jefe de información de diversos periódicos, y yo prefiero la interpretación suya, que tiene mucho más experiencia que yo en este tipo de situaciones. Lo que sí yo quiero decir es que cuando yo tomé la decisión de aspirar a la presidencia de la Junta Central Electoral, yo no le pedí permiso absolutamente a nadie. Y yo no consulté al presidente Hipólito Mejía. Fue una decisión libre que yo tomé. Y en consecuencia, cualquier decisión en ese sentido es una decisión que hay que respetar absolutamente. El presidente Mejía es un hombre que siempre ha sido muy respetuoso en cuanto a cualquier tipo de decisión que tomen los órganos
de su partido. En mi caso fue una decisión muy personal, la de aspirar a la presidencia de la Junta Central Electoral. Y tenía que ser personal, porque se trata de que yo no estoy atado absolutamente a nada más que la Constitución y los intereses del pueblo dominicano. Así fue mi ejercicio en la Junta Central Electoral. Yo nunca recibí una línea absolutamente de nadie. Todas mis decisiones fueron decisiones producto de mi convicción, y igual que cada propuesta que hice. Hubieron propuestas que muchas veces el presidente de la Junta me preguntaba: magistrado, ¿y usted va a mantener la propuesta? Sí, yo la mantengo. ¿Por qué? Cuando ya se sabía que la propuesta iba a tener un solo voto. Sí, yo la sostengo. Sométala, no hay problema, porque mi propuesta no está fundamentada, motivada por el voto popular de los integrantes del Pleno. Mi propuesta está fundamentada en un criterio, en una convicción. Entonces, levante la mano, mi voto solo. Ahora, todas están en las actas de la Junta Central Electoral, de modo que yo creo en las cosas, las defiendo. Si estoy equivocado y tengo que reconocer que me equivoqué, no tengo ninguna, en ese sentido, ningún tipo de situación que me haga desconocer eso, porque me equivoco como ser humano. Pero cuando me equivoco, siempre usted puede estar seguro, y cuando me equivoqué, siempre fue pensando que estaba haciendo lo correcto. De modo que en ese sentido, yo soy una persona libre, absolutamente libre, y lo he sido toda mi vida. Todas mis decisiones han sido el producto de mi voluntad y de mi convicción sobre cada uno de los temas que tienen que ver con el interés nacional. Y así será siempre. Eddie, quiero preguntarte respecto del famoso tema de la independencia. Uno supone que cuando ve todas estas comunicaciones del Partido Revolucionario Moderno, de otros partidos que también se han pronunciado al respecto sobre la responsabilidad, la integridad de los participantes, de que ahora los partidos de oposición al gobierno dicen que tiene que haber un acuerdo entre los partidos. Entonces, ¿de qué sirve ser independiente cuando los mismos partidos dicen que ellos tienen que estar de acuerdo con una especie de cuota repartida entre quienes son los miembros de ese pleno? ¿Qué es ser independiente realmente? ¿No pertenecer a un partido? ¿No tener ningún amigo en un partido político? ¿O que no te conozcan ni sean tus amigos ninguno de los que te van a evaluar? ¿O simplemente no pertenecer ni siquiera a una sociedad civil? Porque tú puedes no pertenecer a un partido, pero ser reo de confianza de un empresario o del grupos empresariales, de la iglesia, de algún sector organizado de la sociedad civil, y eso no te hace independiente tampoco. ¿Cuál es el verdadero significado? Bueno, la verdad es que es un concepto, ha sido discutido hace muchos años, fundamentalmente de los años 90, en el tema electoral, la cultura de fraude que prevaleció durante mucho tiempo. La Junta Central Electoral era administradora de los procesos y también los juzgaba. Su competencia era electoral porque el registro civil hasta el año 1992, cuando se aprobó la ley 892, que pasó el registro civil, el registro civil y la cédula a la Junta Central Electoral. Hasta ese momento la Junta se fundamentaba, su función era esencialmente electoral. Luego eso cambió, y a partir de la reforma del 2010 del presidente Fernández, entonces pasó la parte contenciosa al Tribunal Superior Electoral, de modo que la Junta es un órgano administrativo, no es un tribunal, pero a veces se nos olvida eso y seguimos requiriendo cosas que eran producto de un tiempo
en el que el fraude, que ahora no es posible hacerlo en la Junta Central Electoral, era lo que caracterizaba los procesos. Entonces, esa cultura de alguna manera se ha mantenido. Pero en relación con los independientes, o el tema de los independientes, ese debate ha permanecido durante mucho tiempo, favorecido esencialmente por la sociedad civil, lógicamente en un sistema de escogencia de independientes, se descartan todo lo que no son parte de la sociedad y que no han tomado partido en los temas nacionales. Entonces, es una discusión. Hay países como en España, por ejemplo, las elecciones las organiza el Ministerio de Interior, el Ministerio de Interior. Sí, lo que aquí sería Interior y Policía. Sí, en casi toda Europa son entidades gubernamentales. En el caso de Uruguay, que es un modelo interesante, el partido que gana ocupa la presidencia, el que queda en segundo lugar la vicepresidencia, la academia tiene un representante, la Corte Suprema tiene también, y así se integra. Pero en Estados Unidos, que es el modelo que siempre tomamos en lo que tiene que ver con nuestra democracia representativa, en los Estados Unidos las elecciones las organiza el secretario de Estado de cada estado, porque ellos no tienen una institución federal o centralizada como nosotros, la Junta Central. Entonces, ahí, ese funcionario, que es una de las figuras fundamentales, de las figuras principalísimas de cada estado, o del Partido Demócrata o del Partido Republicano. Entonces, ese secretario de Estado, dirigente de alto nivel de uno de los dos partidos, es el que organiza las elecciones. Entonces tú dices, bueno, a propósito de independencia, en los Estados Unidos, por ejemplo, nadie discute, a pesar de estar en medio de una campaña, que el presidente Trump haya ya presentado y recomendado su candidata para ser miembro de la Corte Suprema. Entonces, es un tema de que en los Estados Unidos nadie lo cuestiona. ¿Por qué? Porque la Constitución lo establece así. Entonces, en nuestro caso, la Constitución no prohíbe que un ciudadano sea miembro de la Junta Central Electoral o de la Corte Suprema, de la Suprema Corte. ¿Por qué? Porque sería una discriminación. Y la discriminación es discriminación siempre, formal o informal. En consecuencia, mi decisión de participar tiene mucho que ver con ese debate, porque yo, con toda la humildad, yo no acepto que a mí se me descalifique sobre esa base. Esa es una razón fundamental para mí. Hay un debate también, Eddie, subyacente en esta situación, y es de la forma de hacer política, porque tú en estas semanas recientes has logrado el apoyo de 114 diputados, la mayoría del Congreso, de 150 a 114. Estamos hablando también de 190 organizaciones que han decidido apoyarte. Estamos hablando de un grupo importante de regidores, me darás la precisión de cuántos fueron. Y hay quien dice que se trata de un debate entre los que hacen política, de la gente que se dedica a hacer política, y con esto hay gente proba. Hay un debate que se ha intentado colar en la sociedad de que todo lo que es política es malo. Y es el llamado a la antipolítica, a lo que yo me he referido en ocasiones anteriores. Eso es un debate que está subyacente. ¿Cómo lo ves tú? Porque allí tú tienes el respaldo de gente que se ha dedicado a hacer política. Y hay otros que dentro de este debate no son políticos, pero se han tenido que meter a hacerlo. Sí. Bueno, el tema sociedad civil y partido político ha estado en el debate durante muchos años. Hay el planteamiento de que ¿qué es la comunidad política? La comunidad política es parte de la sociedad civil. En consecuencia, tiene también un rol de sociedad civil. Ahora, hay el debate en cuanto al hecho de que la sociedad civil es la organizada.
Entonces, quien juega el papel fundamental en lo que tiene que ver con el tema de sociedad civil son las organizaciones de la sociedad civil, pero son organizaciones que tienen directivas, que tienen, entonces, que también se califican en muchos casos de grupos de presión. Entonces, los partidos políticos siempre han tenido detractores desde que surgieron, desde su origen, pero hay organizaciones y personas que son antipartidos, que están en contra del funcionamiento de los partidos y que entiende que deben ser limitados absolutamente a una función de poca relevancia y que en gran medida coincide de alguna manera con el tema del neoliberalismo. En consecuencia, se trata de un debate muy interesante y siempre será normal que muchas personas, no solo de los partidos políticos, fíjense que en este caso ha sido la sociedad en sentido general, no necesariamente la de los partidos políticos, que me ha dado el respaldo. Yo recibí ayer de la provincia de Valverde, por ejemplo, allá en la línea noroeste, recibí un documento de la sociedad de Mao, de apoyo. Ahí era la sociedad, no partido, pero el apoyo, por ejemplo, de todos los comunicadores y programas de radio y de televisión de Esperanza y de Mao. Entonces, es una posición que tiene mucho que ver con defender el derecho de un ciudadano a ocupar un espacio sobre la base del criterio que tiene la sociedad de que cumple con los requisitos ellos desean que... Pero Rogelio Genao, ¿qué le respondes tú? Dice que no es un concurso de popularidad. No, pero él no se refería a ese tema. ¿Por qué? Porque lo que hace auténtico, lo que hace legítimo en gran medida cualquier elección es la opinión que tiene la mayoría, porque los legisladores representan a su pueblo, a sus representantes y a la República. En consecuencia, de eso se trata. Lo que decía el senador Genao no se refería a ese tema. Fue una respuesta en otro contexto distinto. De todas formas, la decisión la tienen los 32 senadores y senadoras. Son los que van a decidir. Y lo importante es que sean ellos los que decidan libérrimamente, sin ningún tipo de presión, que no haya presión de ningún tipo. Ahí sí está la independencia realmente protegida, garantizada. Ahí hay que ser absolutamente independiente, en el voto, como hay que serlo también luego en el ejercicio del cargo. Cuando usted asume un cargo, y es el principio en toda democracia, por ejemplo, en Inglaterra y gran parte de Europa, los órganos extrapoder y los mismos poderes, en los órganos extrapoder generalmente se procura que hayan políticos. ¿Por qué? Porque la experiencia política, porque son temas esencialmente políticos, y entonces se procura que haya esa representación. Yo le voy a poner un ejemplo. En los Estados Unidos, la corte más reconocida, la corte que consagró los principales derechos fundamentales de los Estados Unidos contra la segregación en la educación, la segregación en sentido general, todos los derechos fundamentales, fue la corte del juez Warren, la corte Warren. Allá le ponen el nombre de los presidentes de la corte que haya tenido en ese momento, la corte Warren. Y ese presidente de la Corte Suprema de los Estados Unidos había participado en las primarias del Partido Republicano, perdió las primarias y entonces las elecciones la ganó el presidente de su partido, el que le ganó la primaria, y el presidente lo propuso para presidente de la Corte Suprema. Y ese
dirigente político de toda la vida, una figura, un líder político, fue el que dirigió la corte más notable de los Estados Unidos del siglo XX. De modo que de lo que se trata es del compromiso que tenga el ciudadano, que tenga el servidor público, la mujer o el hombre público, del compromiso con su nación, del compromiso con el país. Ese sentido de compromiso y de defensa de los mejores intereses de su país es la esencia para la selección de un funcionario público en cualquier nivel. Magistrado, no más de 2 minutos nos quedan. Yo quiero ver sus expectativas personales, porque se da una situación interesante con el PRM. Yo no entiendo la lógica de construcción de ese partido. Ya hablábamos en un comentario anterior de la posibilidad de tener 5 miembros del Consejo de la Magistratura. Se va a quedar con 2. 5 porque podía tener la presidencia del Senado, la Procuraduría y el representante del Pleno de la Suprema, pero va a tener 2. Ahora tampoco quiere a Eddie Olivares en la Junta Central Electoral, y lo digo así porque el PRM lo que debiera o tener un candidato o decir que se sustrae del debate y tendría más lógica, aunque yo espero que después de las entrevistas ellos tengan un candidato y lo digan. Y va a estar lo más interesante porque va a ser una votación dividida. Las 2/3 partes son 22. Me dirá un amigo, es de los presentes, pero van a estar los 32. Si no están los 32 es porque alguna gente no querrá no votar por usted y preferirá no estar presente y quedar bien con el partido. Sus expectativas personales en todo esto. Yo confío plenamente en nuestras instituciones y quienes la componen. Yo confío en ese Senado. Yo confío en que nuestra institucionalidad democrática saldrá fortalecida, porque los senadores y senadoras actuarán conforme a su conciencia y lo que ellos entiendan que le conviene a la nación. De modo que vamos a esperar ese día en que los senadores decidirán quiénes serán las integrantes y los integrantes de la Junta Central Electoral para conducir los procesos electorales y el registro civil en los próximos 4 años. Eddie, gracias por haber estado en Despierta con CBN. Para nosotros ha sido un placer conversar contigo el día de hoy. Gracias. Decirte que te deseamos suerte, porque parece que todos los que se están entrevistando ahí, pero de manera particular tú con todos estos ramplimazos que ha mandado el PRM, parece que lo van a necesitar. Gracias, Eddie. Gracias, un placer. Que tengas un buen día. Nos vamos a la pausa.